Pois seguimos falando de consumo, ainda que hoxe será a derradeira ocasión en este curso 24-25 que remata. Xa saben que rematamos con este mes de xuño a terraza aquí en Radio Culleredo para dar a un descansiño aos nosos colaboradores e colaboradoras e tamén a vostedes, que para que non lles demos tanto a lata, non escoitan a miña voz toda a mañá aquí en Radio Culleredo, e cando chegue setembro, pois sí que teñan un pouquiño ganas de escoitala. Mira que está este rapaz tan simpático e que non digan está outra vez aí ese pesado que o aguantamos todo o verán. Pois se trata de eso, de darlles un respiro. Hoxe rematamos con unha sección que a nos encanta, que está de falar de consumo con a Federación Euroconsumo Galicia e con a nosa amiga xa Ana García Rodiño. Que tal, Ana? Moi bo día, te damos vacacións, Yo te lo agradezco un montón. No te lo agradezco nada. Sí, sí, un poquillo sí. No, porque a mí me encanta venir y bueno, pero también te encantará estar ahí en la playa o descansando. Es bueno siempre cambiar, pues tener ahí un paréntesis en el trabajo siempre es bueno, porque llegamos como un poquito más refrescados, ¿no? Claro. Más digamos más ágiles mentalmente para comentar nuestras vivencias del verano, en qué cosas hemos hecho mal en el consumo, qué cosas. ¿Cuántas follas de reclamación tenemos que pedir, no? Sí, es que se piden muchas, ¿no? Ahí están los turistas. Bueno. Uy, los turistas extranjeros cómo piden hojas de reclamación, y en Galicia cómo se pide por el tema en el Camino de Santiago. Eso es ahí hay puestos específicos repartiendo para hojas de reclamación los derechos. Para garantizar los derechos de los consumidores. Pero bueno, hoy hacemos aquí nuestro derradeiro, ¿no? Programa de curso, que nadie se asuste. Sí. Y oye, que damos unas pinceladas de un consumo responsable para que todo el mundo se vaya ya con para que vayamos por aí e vayamos tendo claro tamén como debemos comportarnos como consumidores e consumidoras. Bueno, pues ser conscientes, eso es lo fundamental. Y pensar que tenemos y que compramos muchísimas cosas, consumimos demasiados productos, demasiada ropa, demasiada alimentación, demasiada electrónica, y tenemos que plantearnos también hacer un consumo responsable en el que tengamos presente esa regla de las 3 R's que tanto se habla cuando se habla del consumo responsable, del reciclaje, esa R de reducir, de reciclar, de reutilizar los productos. Porque a veces en lugar de comprar 3 o 4 productos, imagínate 3 o 4 latas de Coca-Cola, ¿por qué voy a comprar 3 o 4 latas de Coca-Cola si me puedo comprar una botella de 1 litro? Y es exactamente lo mismo. Y que aparte me va a salir más barata. Me sale más barata. Los envases está clarísimo, y bueno, afortunadamente después, si cojo la botella que es de plástico y soy capaz de darle una segunda oportunidad, es decir, una segunda vida útil, o bien porque la decoro, o bien porque simplemente me sirve en casa para llenarla con otro líquido y utilizarla, seguir utilizándola, pues todo eso es lo que hace que nuestro consumo sea un consumo mucho más, digamos, más sano para el medio ambiente y sano también para nosotros, porque estamos haciendo un buen uso de nuestros conocimientos, de nuestra formación, de los medios que dan también las administraciones, porque en el momento que no queramos seguir utilizando esa botella, pues también tenemos que pensar qué hacemos con ella. Ya la hemos utilizado, hemos comprado la botella de plástico en vez de las 3 latas, la hemos utilizado para hacer, para utilizarla para beber y tener agua fría siempre en la nevera. A continuación le hemos dado una tercera vida útil utilizando, cortándola, y me sirve para plantar como tiesto, para hacer una pequeña plantación Tanta xente en casa. Con hortos na finca os utilizan tamén como pequenos sistemas para espantar ao mellor plagas, pasariños, ou mesmo tamén contra as velutinas. Non é a primeira vez que se fan pequenas trampas, es decir, hai moitísimas maneiras. Yo digo lo que se me ocurre ahora en este momento, lo que me viene a la cabeza, pero es que hay cosas muy ocurrentes y maravillosas. Pero es que ya si queremos deshacernos, pues deshagámonos bien de esa botella, no tiremos con ella de cualquier manera. Bueno, ya no se me ocurre ni pensar que pueda ser tirada fuera de un contenedor específico. Nada de tirarla al mar, esos residuos de plásticos en el mar. ¿Cuántas toneladas de plástico se tiran anualmente? Ese plástico que no es biodegradable, que lo que hacen es que se lo comen los peces y que nosotros a continuación nos comemos ese pescado. Ojo, ¿en qué estamos pensando? Bueno, pues esto sirve simplemente de recordatorio, que nadie se sienta ofendido cuando digo que
lo hablamos tú y yo. Si se sienten ofendidos, a mellor somos culpables de negligencia nese caso. Pues no lo sé, no quiero decirlo, pero yo quiero pensar que todos hacemos algo, aunque sea un poquito, un poquito, esfuerzo, somos muchos millones. Hagamos todos una sola cosa al día, bien hecha, ¿vale? Tirar, por ejemplo, nuestra basura en los contenedores adecuados, y muchas más cosas que podemos hacer también estas vacaciones. Por ejemplo, ¿por qué no utilizamos nuestras vacaciones, que tenemos más tiempo libre, para descubrir los mercados tradicionales y comprar en los mercados tradicionales, que son también tan pro consumo responsable, porque se utilizan menos las bolsas de plástico en estos mercados tradicionales? Los productos son productos que por general son muy ecológicos, en la medida en que muchos de ellos son de huertas cercanas, próximas, en las que pues los sulfatos o los productos químicos que se han utilizado para el fortalecimiento de esos vegetales, de esas frutas, son mucho más reducidos que en las plantaciones a gran escala, y por lo tanto estamos también fomentando con eso pues un consumo más razonable y un cuidado más grande del medio ambiente. Si llevamos nuestras bolsas y evitamos las de plástico, con que evitemos 1 o 2 diarias de plástico ya estamos haciendo bastante. Después aprovechemos la ropa. Acostumbrémonos a compartir también la ropa. Esto es un tema pues delicado, pero es que están proliferando muchísimo las ventas y estas tiendas maravillosas de ropa, no sé si se pronuncia mano. Vintage o vintage, vintage, bueno, vintage. Sí, creo que sí de vintage. Comúnmente se dice vintage. Yo digo vintage. Sí, tú dices vintage, yo también, aunque creo que no es esa la pronunciación exacta. Pero estas ropas de segunda mano pues nos hacen también ver las cosas de una manera diferente. Primero, puede ser muy divertido aprender a comprar en tiendas de segunda mano, pero que son tiendas en las que se han parado muchísimo en la limpieza, en la organización, en el cuidado de estos artículos. Y ya hay muchas empresas que tienen sus propias secciones de recogida. Hablemos, por ejemplo, de Zara, que tiene secciones de recogida de ropa de segunda mano para darle una segunda utilidad. Todo esto a mí me parece fascinante, No tenemos que olvidarnos, sino que tenemos que hacerlo e incorporarlo también a nuestros hábitos de consumo. Y esta segunda parte ya que del programa de despedida la quiero dedicar a las curiosidades del consumo, porque también tenemos que ser conscientes de que los consumidores no somos tan libres como parece que somos. Esa influencia tan grande que tenemos del marketing, de esos estudios que hacen sobre los hábitos de consumo, de la reacción del consumidor ante determinados estímulos, pues nos merma nuestra libertad. Porque nosotros llegamos a los establecimientos y no nos damos cuenta del olor que hay en ese establecimiento. Lo malo es que nos damos cuenta y picamos. Y picamos. Y entramos en establecimientos en donde hay unos olores riquísimos, que todo nos apetece. Vemos una iluminación maravillosa en la parte de los vegetales, de las verduras, de las frutas. Esas frutas que están, pues digamos, casi abrillantadas. Esas luces que le ponen son para captar nuestra atención, que parezcan más atractivas. Y las luces de las zonas cárnicas, que son unas luces mucho más naturales para dar un aspecto de frescura, para decir ven y come y coge este muslo de pollo o este jamón. Todo eso también están trabajando y, como digo yo, pues controlando también nuestra mente, la del consumidor. Y no te digo nada de la colocación de los productos, porque es que colocan los productos a la altura de los ojos, esos productos que quieren que nosotros compremos más. Los que no nos ponen más arriba, ¿no? Y los que ya estamos muy acostumbrados a comprar y ya compramos porque ya forman parte de nuestro hábito de compra y ya no hay duda de que se van a vender X unidades, pues a lo mejor lo ponen un poco más arriba, un poco más abajo. Pero para fomentar el consumo de determinados lo ponen a la altura de los ojos. Y más mejor en los pasillos de la derecha, que se consume mucho más que en los pasillos de la izquierda, porque la gran mayoría de los consumidores pues somos diestros, utilizamos mucho más la mano derecha para cogernos, es más cómodo. Después también nos orienta mucho. Todo esto que está contando Ana, hoxe falando de consumo, está demostrado empíricamente. Hombre, claro. Está demostrado totalmente, que totalmente demostrado, de profesionales que demuestran todas estas técnicas. Pero claro, pero vamos a ver, es que pongámonos simplemente por el hecho del olor, el color, la presentación. Cuando nos envuelven un paquete o nos dan algo con una presentación bonita, no nos gusta mucho más. Eso no hay que apoyarlo en un estudio científico, es que eso lo sabemos.
Nos gusta mucho bueno, más, nos agrada pero o mucho feito más. de que nos vayan liando, elevando, Nos van digamos, llevando. que estás en un lineal e acabas en outro que o mellor non ías con esa intención de mercar, é porque de algún xeito te foron levando sin que ti te des conta. Te van llevando y no te das cuenta porque mira, los pasillos están en muchos establecimientos ya están orientados con flechas. Entonces nosotros a lo mejor no lo estamos, digamos, viendo de una forma racional, pero nuestra mente está leyendo esas flechas, las líneas. Y entonces tú vas, sigues y sigues. No solamente indican la salida o la entrada. Ojo, nos llevan por donde quieren. Y después están esos establecimientos también conocidos por todos, que entras y que no eres capaz de salir. Bueno, eso sí que no... Tienes como un camino marcado. Tienes un camino marcado. Que obligatoriamente seguir. Pero ese camino marcado, ¿a dónde te lleva? A dar la vuelta al establecimiento entero y verdadero. ¿Cuál es la finalidad? ¿Pasearnos? ¿Que hagamos deporte? No, que veamos el establecimiento. Y acabas mercando la mayoría de las veces. Y acabamos comprando, porque si tú te haces un viaje, como digo yo, casi espacial, en estos establecimientos, desde el principio hasta el final, y no te sales en el medio, es que es rarísimo que de todo el montón de cosas que ves, no piques en alguna aunque solo sea €1. Porque es que además al final de todo, cuando ya llegamos y ya nos vamos a marchar o vamos a pagar lo que compramos, todavía existen esos artículos de bajo coste, pero que nos apetecen un montón. Muchos ya son puestos precisamente porque son artículos que las personas suelen olvidar y que es muy importante recordárselo, pero otros son para que piquen, es ese paquetito de galletas, son esos chicles, es eso que incrementa nuestra compra. La cesta de la compra se ve, digamos, incrementada en 2, 3 o 4 euros y que realmente no necesitamos en muchos casos. O que podríamos encontrar dentro del establecimiento un sustituto a mejor precio, más cantidad y mejor precio. Entonces, bueno, seamos también un poquito analistas de todo esto. No te digo nada, la música que nos anima. Hay música que nos anima, por ejemplo, la música de las tiendas de ropa joven. Primero, que es una música que les atrae a ellos porque es música propia de la gente más joven. Y segundo, que es un tipo de música, bueno, que como quieras o no, pues vas siguiendo el ritmo y vas moviéndote más rápidamente. Entonces, el flujo de gente es muchísimo más que si pones una música lenta, tranquila, calmada, en donde uno se puede relajar y estar en el establecimiento por horas sin término. Pero no, se trata de vender, de que circulen no 50, 500 personas por minuto. Y muchísimas más cosas. Las muestras gratuitas también tienen una finalidad. Probamos, miramos, nos las venden, nos comentan, nos dicen, y bueno, pues a lo mejor nos llevamos la gratuita y nos llevamos la no gratuita. Ainda que sexa simplemente por non facerlle o feo a persoa que te ofrece, e parece que como vas a tomar ese pinchiño de xamón, como non llevas mercar o xamón, ¿no? Sí, te ves como un poco obligado. La verdad es que sí, porque te preguntan, ¿y le gustó? Sí, claro, sí que me gustó, está riquísimo. No va a llevar. Claro, son técnicas de venta, tácticas de venta, no pasa nada, son legales, es cierto, pero hay que conocerlas pues para tampoco no caer en todas y no hacer compras que no sean compras meditadas, razonadas y pensadas. Y después los olores, la bollería, el olor del ambiente, esos olores de tienda, pues hay olores pues más clásicos y entonces el público también es un público más clásico. Hay olores como algunas tiendas que tienen esos perfumes pues a cuero, a piel, y por lo tanto los asociamos con elementos caros, de calidad. Todo eso hace también que nuestro hábito de consumo varíe, lo manipulan ahí. Y bueno, ya por último siempre digo el consejo de por favor, no vayamos a hacer las compras de alimentación con el estómago vacío. Eso es lo peor que podemos hacer, porque nos apetece todo. Si vamos a comprar de una manera inteligente, con nuestra lista de la compra bien hecha, estructurada, pensada, y si llevamos un hambre atroz, acabaremos llenando el carro de cualquier cosa que nos apetezca. Entonces, ni tanto ni tampoco, ni vayamos a tope ya de comida, después de comer no, porque no estamos a lo mejor tan despiertos como para seguir todos estos consejos que estoy dando yo, pero tampoco vayamos con el estómago vacío. No, hay que llevar un poquitito de fondo de estómago siempre. E se temos moita fame, mellor por internet en vez de ir ao comercio, porque non vamos a ler nin nada. Haberá as súas técnicas, supoño que tamén. Internet, como todo, también tiene su forma de controlar también los hábitos de consumo. También estamos muy, muy manipulados. Yo incluso creo que te diría que más. ¿Por qué? Porque es que aquí conocemos, pero en Internet no. Y es que Internet es todo. Es decir, nosotros estamos recibiendo una información en anuncios, están influyendo
constantemente nuestros hábitos. Es decir, tú te metes, estás mirando un anuncio, estás mirando unas noticias, estas noticias que nos salen a todos sin buscar, las típicas de Google, no sé cómo se llama, bueno, estas que aparecen ya para todo el mundo. Según vamos dando nuestras preferencias, llega un momento que tenemos, un día se te ocurre poner dieta mediterránea, pues al día siguiente tienes 2 docenas de anuncios de dieta mediterránea y te están orientando hacia un determinado tipo de consumo, hacia un determinado tipo de establecimientos. ¿Qué es eso más que también un control y una manipulación? Pues igual en Internet que si vamos al establecimiento, igual. Bueno, hai que ter eso presente, hai que ser responsables, pero tamén ter a capacidade de ser críticos e saber que nos poden chegar a manipular, para que non nos deixemos manipular a nosa compra, se xa realmente pois máis fiel ao que queremos e que non se aproveiten de nós, que é do que se trata. Para eso la planificación es lo mejor, llevar de casa siempre algo planificado en nuestras compras, algo escrito, unas pautas, una lista de la compra de toda la vida. Ana García Rodiño, aprendemos un montón. Bueno, pues de eso se trata. Pois eu quero te dar as grazas a ti por esta nova tempada, van 5, e a Federación Euroconsumo Galicia, de verdade, por confiar en Radio Culleredo para divulgar as vosas mensaxes que son de axuda para todas e todos, e esperamos continuar despois de setembro, despois do verán en setembro, despois dun descansiño merecido. Pues aquí estaremos, Si nos queréis, nos quedamos. Xa sabes que sí. Gracias. Gracias, muy amables. Gracias a todos.